Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Adolfo González. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Misionera del Refugio y nos da mucho gusto que nos acompañes. Vamos a comenzar el estudio de esta noche. Gracias Dios porque estás con nosotros. Gracias Padre porque nos acompañas. Dios, te amamos Padre, te adoramos Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos Dios por las promesas que tenemos en ti. Te rogamos Dios que bendigas este momento, que bendigas esta meditación y que pueda darnos ánimo, Señor, para enfrentar cada día de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que bendigas este mensaje, Señor. Amén. Muy bien, pues el domingo pasado fue domingo de resurrección y hablamos un poquito de lo que fue la resurrección de Jesucristo. Hoy quisiera que habláramos de un tema que pasó no la siguiente semana, pero sí alrededor de 40 días después, que es la ascensión de Jesucristo. Así que te animo a que busques tu Biblia. Vamos a estar estudiando hoy Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Así que ve por tu Biblia porque vamos a estar viendo este pasaje el día de hoy. Muy bien, dice Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no los toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo, después de la resurrección, está con su iglesia, con los apóstoles, con sus seguidores, los discípulos, alrededor de 40 días. Él estuvo hablando, enseñando, mostrándose a ellos. Pero este fue el último momento en el que Jesucristo estuvo físicamente con ellos. Y sin saber lo que iba a suceder ese día, aunque ellos sabían que esto iba a suceder, sin saber que ese día es cuando Jesucristo iba a ascender, había unos con él reunidos, había algunas personas que estaban ahí con él, y me imagino que como los días anteriores, ellos platicaban, aquí le hacen una pregunta. Y si tú ves en el primer versículo 6 y 7, le hacen lo que yo considero como punto número 1, la pregunta importante. ¿Qué le preguntan a Jesús? En el versículo 6 dice que le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos le hacen una pregunta muy importante a Jesucristo. Señor, ¿ya llegó el momento en que tú restaures el tiempo de Israel? Mira, una de las promesas que había acerca de el Mesías, una de las labores que iba a tener él, es que él iba a restaurar el reino de Israel. Él iba a traer cierto poder, cierto control, cierto dominio que iba a dar al pueblo de Israel, al reino de Israel, hacia los demás reinos. ¿Por qué esta pregunta es muy importante para los discípulos? Bueno, porque en los últimos años, de hecho fueron varios cientos de años que sucedió esto, el pueblo de Israel estuvo entrando al servicio de un reino y saliendo de ese servicio, pero tan pronto salía, entraba a otro reino. ¿A qué me refiero con esto? Así como el pueblo de México alguna vez fue conquistado por España, Israel, junto con otras naciones, fue conquistado por Mesopotamia, por los sirios, por los griegos, por Babilonia, no en orden, quiero decirlo, ¿verdad? Y en este último momento, el pueblo de Israel estaba controlado por los romanos. Ellos habían estado
yendo de peor a mejor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en un inicio, cuando habían sido controlados, ellos habían sido llevados a otro lugar. Les habían quitado todo, habían quemado sus ciudades. Con los últimos reinos, los griegos, los romanos, no fue tanto de guerra, por así decir, sino que les dijeron, mira, te voy a dejar en tu tierra, te voy a dejar donde tú estás, solamente págame tributo. Solamente dame de lo que tú produces. Paga tú ciertos derechos a mí como pueblo que te controla. Y entonces, pues imagínate, después de tanto tiempo, después de haber estado bajo un imperio, de haber estado salido de ese imperio y ha ido a otro imperio, los discípulos hacen la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya ahora sí? ¿Ya va a llegar el tiempo en el que tú vas a restaurar el reino de Israel? Señor, sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Va a llegar ese momento ya? Sabemos en base a la Biblia que este reino, esta respuesta a lo que Dios había dicho ya, no va a suceder sino hasta la segunda venida de Cristo. Algo Dios va a tener en este momento cuando sea su segunda venida, pero dice en 1 Tesalonicenses 5.1, 1 Tesalonicenses 5.1, que acerca de los tiempos y las ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba. Esto coincide con la respuesta que les dio Jesucristo a la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Jesucristo les dice en el versículo 7, ¿no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? No les toca a ustedes saber esto. No les corresponde a ustedes saber esto. No es necesario que ustedes lo sepan. Esto es una decisión del Padre. Eso es una decisión que Dios va a decir cuándo y va a decir hasta en qué momento y cómo va a ser. A ti no te toca eso, esa información. Esto le corresponde solamente a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos desgastamos queriendo conocer las razones, queriendo conocer el por qué algo está sucediendo? ¿Cuántas veces nosotros queremos entender totalmente lo que Dios ha decidido no comunicarnos? Jesucristo no los regaña como tal, simplemente les dice, no les toca a ustedes saber esto. Esta pregunta, esta respuesta no les corresponde a ustedes saber. Lo que ustedes creen que es una pregunta importante, no es tan importante, porque esto, el Padre lo puso en su sola potestad. Él sabe cuándo va a suceder esto. Él sabe cuándo va a solucionar esa situación. Si bien yo les he demostrado, Jesucristo, que soy el Mesías, que ahora he resucitado, he estado con ustedes, han encontrado tantas respuestas a las preguntas que ustedes tenían. Esta pregunta que ustedes me hacen, no les corresponde a ustedes saber. Es irrelevante para su presente, es irrelevante para su futuro. Lo único que les puedo decir es, ustedes confíen en mí. Eso le corresponde a Dios. Qué difícil es para nosotros, con nuestra forma de ser tan quisquillosa, que quiere conocer toda la información, que quiere tener todos los datos del cómo, del cuándo, del dónde, y sobre todo en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de opresión, en momentos donde nos sentimos que pudiéramos estar mejor. Señor, ¿hasta cuándo? Y muchas veces la respuesta de Dios es, a ti no te corresponde saber esto. A ti te corresponde confiar en mí. Te corresponde descansar en mí. Así como yo te he demostrado que soy quien soy, ahora a ti te corresponde confiar en mí. De hecho, Jesucristo se mueve de la pregunta importante que ellos creían que era necesaria de saber a la respuesta verdaderamente importante. Jesucristo les dice en el versículo 8, fíjense cómo está hablando de este tema y luego se mueve a lo siguiente, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ustedes no les corresponde saber hasta cuándo. A ustedes les corresponde saber lo siguiente. Número 1, ustedes van a recibir poder. Y esta promesa es una promesa que le fue dada a la iglesia primitiva, a la iglesia de los apóstoles, de los discípulos, sobre que el Espíritu Santo iba a traer cierto poder especial a la iglesia. El Espíritu Santo, sabemos más adelante en el libro de Hechos que sucedió este evento de lo que se conoce como el Pentecostés, cuando hubo un empoderamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Cuando, si bien el Espíritu Santo ya estaba trabajando, no es que el Espíritu Santo de repente ¡pum!, se apareció cuando no existía. El Espíritu Santo venía ya trabajando en los corazones de las personas. De hecho, el Espíritu Santo ha estado siempre, ¿verdad? Desde el principio, desde la creación misma. Pero de una manera muy especial, el Espíritu trajo cierto poder a la iglesia. Y por eso les pedía que no se separaran, que estuvieran juntos. Pero con una razón. Jesucristo no respondió la pregunta inicial, sino que Jesucristo les dijo, a ustedes les corresponde saber lo siguiente. El Espíritu Santo viene con un poder, pero para que ustedes me sean testigos. La Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que todo aquel que tiene a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo está en él. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento en que tú oíste la palabra, el evangelio de la salvación, y en ese momento en que tú creíste en él, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. No es que necesitamos otro Pentecostés. No es que necesitemos un bautismo del Espíritu Santo. Fuimos bautizados, fuimos llenos del Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento de haber creído en él. Y el Espíritu Santo es como ese adelanto de lo que un día vamos a gozar en el cielo. Esa presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, un día se va a completar, se va a hacer plena cuando llegue el momento de lo que le dice aquí en Efesios, la redención de la posesión adquirida, que es la segunda venida de Cristo, cuando estemos con él. Jesucristo le dice a los discípulos, no les corresponde a ustedes saber, a ustedes les corresponde saber que el Espíritu Santo viene con poder y ustedes me serán testigos. ¿Cómo Jesucristo, en lugar de responder, en lugar de darles detalles de una pregunta que ellos creían importantes, les da detalles de lo que realmente era importante? Esta promesa del Espíritu Santo, pero con el fin de que ellos fueran testigos, con el fin de que ellos ahora compartieran de Cristo a otros. Y por eso dice, y me seréis testigos. Y la palabra testigos es esa persona que podía estar en un juicio o delante de una transacción y puede decir, sí es cierto, yo lo vi, yo estuve ahí, lo que dice este señor es cierto. Bueno, ahora te toca a ti y a mí dar fe de lo que Dios ha hecho. Pero Jesucristo se los dice a los discípulos de una manera que va creciendo poco a poco. Les dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén y luego más allá de la ciudad, en la región, en Judea. Y luego, más allá de esa región, si no van a ir a los lugares a los que no disfrutan tanto ir, que había una relación ahí complicada entre los judíos y la gente de Samaria,
Ustedes van a serme testigos aún fuera de sus regiones, aún fuera de los lugares donde ustedes quieren ir. Y por último, hasta lo último de la tierra. Y podemos ver que esta promesa, esta petición de Jesús fue realidad en la iglesia. Primero hubo un avivamiento en Jerusalén, luego en Judea y luego más allá en Samaria. Y al final del libro de Hechos lo vemos que hasta lo último de la tierra, hasta Roma, se habla de España, se habla de otros lugares que los discípulos jamás pensaron que la palabra iba a llegar. Pero ¿cómo fue esto? Cuando ellos fueron testigos. Tal vez tú tienes preguntas a Dios, tal vez tú te gustaría que Dios te respondiera ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto otro? Y Dios no te responde, pero lo que Dios sí te responde es, tú debes ser testigo, tú debes confiar en mí, tú debes esperar en mí. Mira, te acabo de demostrar lo que le pasó a los discípulos. Yo dije que iba a morir, morí. Yo dije que iba a resucitar, resucité. Confía en mí. Da testimonio de lo que yo he hecho contigo. Dice primera de Pedro 3:15 que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15. Siempre está preparado para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ti. En lugar de enfocarte, en lugar de buscar respuestas a las que Dios nos dice, confía en mí. No te corresponde a ti saber eso. Tu trabajo, lo que te corresponde es saber que ahora tú debes ser testigo a otros. Decirle lo que Dios ha hecho en tu vida. Y me encanta porque de una pregunta que ellos quieren importante, se pasaron a la respuesta que era realmente importante. Pero la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11, que mientras él decía estas cosas, versículo 9, ellos estaban viéndolos, Jesús fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y entonces de alguna manera ellos, entendiendo esto que Jesús les acaba de decir, están viendo al cielo, queriendo a ver si lo ven por ahí, a ver si se aparece, a ver si viene otra enseñanza, a ver si viene otro consejo. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en lo que Él se iba, se pusieron junto a ellos, ni cuenta se dieron que allá había al lado de ellos 2 varones con vestiduras blancas, pero los cuales les dijeron algo muy importante. Los cuales dijeron, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El primer punto, la primera pregunta era, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vas a restablecer el reino? Señor, ¿cuándo vendrá el reino del Mesías? ¿Cuándo, Señor? Jesús les dice, no les corresponde a ustedes. Eso le corresponde al Padre. A ustedes les corresponde ser testigos. Y cuando Jesús se va, ellos están meditando esto. Y entonces hay una llamada de atención, llamémosle así, una invitación a cambiar su mirada, porque les preguntan, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así va a venir del cielo, como ustedes le habéis visto ir al cielo. Los discípulos, esperando que Jesús diga algo, los varones les dicen, ¿por qué miran al cielo? Él va a venir, Él va a regresar, Él vendrá por ustedes. Él va a regresar. Así como ustedes le vieron irse, Él va a regresar. Hagan su tarea, sean testigos, vayan a otras personas a decirles, porque Jesucristo viene. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí,
Amén. ¿Por qué miran al cielo? Él va a regresar. Él, así como ustedes lo vieron, dice, Él volverá un día. Hermano, yo quiero darte esperanza. A veces podemos estar como los discípulos, con los ojos al cielo, esperando a que algo suceda, a que algo cambie, a que Jesucristo nos mande una señal, a que Jesucristo muestre algo para ti y para mí. Jesucristo regresará. Jesucristo volverá pronto. No sabemos cuándo. Esto le corresponde al Padre. A ti y a mí nos toca hacer nuestra tarea, ser testigos, compartirles a otros de Cristo. Pero la promesa sigue. Y si hace 2000 años, más o menos 2000 años, que fue dicho esta frase, estos versículos, que ellos no dijeron un versículo, ellos dijeron algo, ¿verdad? La gente estaba con una esperanza tan fuerte de que Jesucristo iba a regresar. ¿Cuánto más tú y yo? Cuando vemos que han pasado 2000 años, que el mundo está cambiando, que los valores están modificándose, que cada vez vemos más y más pruebas de lo que Jesucristo dijo que iba a suceder antes de su venida. Yo creo que tú y yo debemos de estar más esperanzados, más confiados, que Jesucristo vendrá pronto. De la respuesta importante, se pasaron a la pregunta, de la pregunta importante. Jesús les dio la respuesta importante. Y ahora los varones que se aparecieron al lado de ellos, que vemos en la Biblia que muy seguramente eran ángeles, ahora pasaron a la promesa expectante. Jesús viene pronto. Jesús dijo en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas personas no saben que Jesús viene pronto. Muchas personas no saben que Jesús está preparando un lugar para aquellos que han creído en Él. Nuestro trabajo es hacer esta labor. Los discípulos preguntaron, Jesús no les dio respuesta. Jesús les dijo, sean testigos. Van a ser testigos. El Espíritu Santo estará dentro de ti, animándote, empujándote, motivándote a que les digas a otros de Jesucristo. Jesús viene pronto. Ánimo. Refuerza esas rodillas débiles, esas manos cansadas. Definitivamente esta pandemia es algo que cansa, es algo que desgasta, es algo que nos frustra. Pero yo te animo. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Y qué mejor que no te vayas solo. Qué mejor que vayamos primeramente con quien amamos. Segundo, con aquellas personas que no amamos, ¿verdad? Que Dios las ama y que podamos estar con Él. Varones galileos, varones y damas leonenses, ¿por qué estás mirando al cielo? Esperando una respuesta, esperando que algo sucede. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Que Dios te bendiga y que tu esperanza, que Jesucristo viene por ti, tu confianza en lo que Jesús dijo, no baje. Seamos testigos de Cristo y esperemos esta promesa, que qué emoción, cada vez se acerca más. Que Dios te bendiga. Te agradezco mucho por tu atención.